Hola, iniciemos este video con la siguiente afirmación. La Primera Guerra Mundial fue un enorme conflicto estratégico, un conflicto que duró varios años, fue peleada por millones de soldados en enormes teatros de operaciones y lo más importante desde el punto de vista de este video es que esos millones de soldados requerían diaria y mensualmente cientos de toneladas de armas, equipo, municiones y alimentos. En esencia, todos los beligerantes tenían que producir una enorme cantidad de pertrechos para tener alguna posibilidad de triunfar. Así, en la Primera Guerra Mundial, no solo podía alcanzarse el triunfo ganando batallas, pero también era posible triunfar si las fuentes de suministro de una nación hacia sus tropas eran cortadas. Y cortar la fuente de suministros podía incluir privarle de materia prima a las industrias de una nación. Y ese es el punto de este video, cortar las líneas de aprovisionamiento para poder ganar una guerra. Entonces las líneas de comunicación de ultramar de los adversarios se convirtieron en un blanco de guerra, y en ese contexto es ampliamente conocido el bloqueo naval de la Marina Real Británica sobre el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. En el bloqueo marino británico, sus barcos de guerra detenían a cualquier barco mercante que hallaran y si ese barco transportaba artículos militares o materias primas, incluyendo alimentos, con destino a Alemania o Austria-Hungría, el cargamento era confiscado de inmediato. Y su bloqueo fue tan efectivo que para 1916 las líneas de comunicación marina de Alemania y Austria-Hungría con el resto del mundo ya habían sido cortadas casi por completo. Entonces, en un desesperado esfuerzo por detener el bloqueo británico, la Marina de Guerra alemana se lanzó a pelear la famosa batalla de Jutlandia. Y esa batalla fue un triunfo táctico alemán, pero las bajas británicas fueron mínimas y el bloqueo continuó sin problema alguno. Las importaciones de ultramar alemanas habían desaparecido casi por completo, pero gracias a su inventiva, ellos hallaron sustitutos a varios productos importados. Así mantuvieron a su industria militar en pie de guerra. Pero la industria civil sí sufrió enormemente, en especial la población, la cual poco a poco comenzó a sufrir los efectos de una mala alimentación. Por los siguientes 7 meses luego de Jutlandia, los alemanes intentaron por todos los medios atraer a la flota británica a una trampa. Y junto a sus grandes barcos de guerra estaba la enorme mayoría de sus submarinos, para poder triunfar en la monumental batalla que esperaban pelear. Por esa razón, solo algunos submarinos fueron lanzados contra los barcos mercantes enemigos y neutrales. Y si al detener a un barco mercante descubrían que iba rumbo a Francia o Gran Bretaña, cargado con suministros de guerra, se le hundían inmediatamente. Y en otras ocasiones los submarinos efectuaron ataques por sorpresa. Y sin previo aviso el desafortunado barco mercante atacado sería hundido por algún torpedo. Durante esos meses pocos barcos mercantes fueron hundidos por los submarinos, pero para enero de 1917 la posición estratégica alemana se estaba deteriorando. Al no tener suficientes recursos, tenían que permanecer a la defensiva en el frente occidental, y en el frente oriental los alemanes y austrohúngaros se hallaban bajo una enorme presión bajo los ataques masivos rusos. Y por si eso fuera poco, para enero de 1917, Rumania e Italia ya les habían declarado la guerra. Por el momento, en el frente terrestre occidental los alemanes tuvieron que permanecer a la defensiva, pero en el frente oriental reunieron más tropas, y se lanzaron contra Rusia y Rumania, pero la presión sobre sus industrias era cada vez más grande, en particular por la amarga falta de alimentación para su población civil. Los alemanes tenían que hacer algo, y su opción estaba en las aguas del Atlántico. Todos los intentos por destruir a la flota británica habían fallado, pero la otra opción era controversial. Por mucho tiempo el Kaiser y sus generales habían discutido la posibilidad de reiniciar una ofensiva submarina masiva contra las líneas de comunicación aliadas, pero también por mucho tiempo se habían abstenido de hacerlo, porque al inicio de la guerra una gran ofensiva submarina previa fue abandonada, ya que en esa primera ofensiva submarina se había hundido a varios barcos mercantes neutrales. Y los alemanes no querían antagonizar a otras naciones con sus ataques submarinos. En particular, no querían que los Estados Unidos entrara a la guerra. Sin embargo, para 1917 la situación alemana era cada vez más difícil, y tenían que hacer algo para intentar ganar la guerra. Entonces, el 31 de enero de 1917, el Kaiser anunció que los ataques submarinos contra las líneas de comunicación aliadas se reanudarían, y que serían ataques sin restricción alguna, contra todo barco mercante que intentara llegar a Europa. Así comenzó la segunda ofensiva submarina alemana.
Para ese momento ellos tenían 130 submarinos modernos de largo alcance. Entonces los letales cazadores cayeron como lobos sobre las rutas de comunicación aliadas, y las pérdidas de mercantes se acumularon con pavorosa velocidad. Todo porque los barcos mercantes tenían la costumbre de viajar solitarios. Durante el mes de febrero de 1917, 520.000 toneladas de barcos mercantes fueron hundidas. En marzo fueron 564.000 toneladas. Abril, 860.000 toneladas. En 3 meses, los submarinos hundieron 2 millones de toneladas de barcos, que equivalían a 389 barcos. Y pongamos a esa cifra en contexto. Se estima que en la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña requería mensualmente de 10.750.000 toneladas de productos y materias primas de ultramar, o el equivalente del arribo de 2.150 barcos a sus puertos. Por lo tanto, la pérdida de 389 mercantes en 3 meses era catastrófica, y en Gran Bretaña los efectos se sintieron de inmediato, porque por los esfuerzos de guerra de esa nación, todo lo que ingresaba era consumido casi de inmediato. Entonces, para enfrentar la escasez, en poco tiempo el gobierno británico tuvo que iniciar un enorme programa de racionamiento, reduciendo la venta de azúcar, carne, mantequilla, queso y margarina al sector civil. Y el efecto también se sintió en el campo militar, porque ahora el petróleo era el combustible para los acorazados y cruceros más modernos de la flota, y también era el combustible de todos los destructores británicos. Y en esos 3 meses iniciales, decenas de barcos tanques se fueron a pique, y para abril de 1917 a los británicos solo les quedaba el petróleo suficiente para 8 semanas más de consumo al ritmo previo. Entonces el petróleo también fue racionado para los barcos militares. La situación británica era delicada, en particular en el sector militar, porque sin combustible sus barcos no podrían salir a presentar batalla. Y los alemanes asumieron que de lograr 600.000 toneladas mensuales de hundimientos por 6 meses más, serían suficientes para derrotar a Gran Bretaña. Y en mayo las pérdidas de mercantes fueron 616.000 toneladas, en junio 696.000 y en julio 555.000. La presión sobre Gran Bretaña era enorme, pero tras esos desastrosos 6 meses, los británicos finalmente reaccionaron. En primer lugar, buscaron reemplazar las pérdidas de mercantes, y para ello peinaron todos los puertos de sus islas y colocaron a decenas de obsoletos barcos mercantes en servicio activo. Y también se autorizó un enorme programa de construcción de mercantes, programa que requirió el retorno del frente de 35.000 obreros especializados en la construcción de barcos. Pero el cambio decisivo fue instaurar el sistema de convoyes. El mismo mes de julio, 21 convoyes fueron organizados que llevaron a Gran Bretaña a 354 barcos mercantes, y de todos esos barcos solo se perdieron a 2. En esos barcos que arribaron a salvo, cerca de 1.770.000 toneladas de barcos habían arribado a salvo a las islas británicas, transportando cargamentos de prioridad, y sin lugar a dudas, entre el cargamento prioritario estarían millones de litros de petróleo. Y como una ventaja adicional, los convoyes tenían escoltas, y al hallarse allí, esos escoltas tenían una mejor oportunidad de hallar y destruir a los peligrosos submarinos alemanes. Definitivamente esa fue la solución. Pero los británicos no tenían suficientes unidades ligeras y no lograron crear suficientes convoyes para proteger a todos los mercantes que iban rumbo a Europa. Por lo tanto, por los meses siguientes las pérdidas permanecieron altas. En septiembre se perdieron 353.000 toneladas, en octubre 466.000, en noviembre 302.000 y en diciembre 414.000. Pero más ayuda le llegaría a los aliados occidentales, cuando el temor de Alemania finalmente se hizo realidad. Porque luego de perder a varios de sus mercantes a manos de los submarinos, el 6 de abril de 1917 los Estados Unidos entró al conflicto, y trajo al conflicto una enorme cantidad de recursos. Y para junio asignó 28 destructores a los convoyes, y para diciembre ya había asignado 79. De esa forma las pérdidas continuaron disminuyendo. Por ello, desde enero de 1918 hasta noviembre de 1918, el promedio mensual de hundimientos de mercantes permaneció en 240.000 toneladas. Y ese promedio era tolerable. Definitivamente el peligro para los británicos ya había pasado. Entonces la guerra continuó. Muchas más batallas fueron peleadas. Y eventualmente fue la agotada Alemania la que se rindió en noviembre de 1918. Bueno, hemos llegado al final de otro video. La Primera Guerra Mundial es otro ejemplo de un enorme conflicto de carácter estratégico en el cual
cada nación requería de miles de toneladas de materias primas para mantener a sus enormes industrias. Y en la Primera Guerra Mundial, la ofensiva submarina alemana pudo haber sacado a los británicos de la guerra, en particular si el petróleo hubiera dejado de fluir a sus islas. Pero los británicos hallaron la solución al problema, y en cambio los estados centrales fueron los que no lograron reaccionar y se rindieron por la combinación de derrotas en combate unidas a la amarga situación de sus industrias y de su población. Entonces creo que es totalmente relevante dar una última nota. Para estudiar a las guerras las hemos de dividir en dos categorías. La primera son las guerras relámpago, en las cuales se busca triunfar en el menor tiempo posible. Ese es el tipo de guerra que todos los beligerantes intentan pelear, y con fuerzas armadas muy eficientes y preparadas se busca triunfar lo más pronto posible, para así gastar la menor cantidad de recursos de la nación. Ese es el tipo de conflicto al que yo llamo un conflicto táctico, un conflicto donde la calidad de la tropa tiene mucha más relevancia que la cantidad, y es un conflicto que se espera ganar tras solo unos cuantos meses de lucha. Pero si esa victoria relámpago no se materializa y los beligerantes deciden continuar con la guerra, entonces se pasa al conflicto estratégico. En ese conflicto los beligerantes colocarán a todas las industrias de su nación en pie de guerra, para así tener un constante flujo de provisiones, equipo y de soldados hacia los frentes de batalla. Entonces el conflicto estratégico pasa a ser un enorme juego de números, y quien mantenga las industrias de su nación funcionando colocará más equipo y tropas en la lucha. Y definitivamente, en el camino hacia la victoria final, en ese conflicto estratégico, la cantidad tendrá una mayor relevancia que la calidad. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado, y si les gustó, por favor denle un like, y también si les gustó, por favor suscríbanse a mi canal. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.